Aquí comienza este espacio del Ministerio Apostólico Gente de Reino de Villa Gobernador Gálvez con los pastores Cristian y Zulma Aún. Pero muy buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenidos al programa del Ministerio Apostólico Gente de Reino de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Quien te acompaña y quien te está saludando, el pastor Cristian Aón. Junto a mi lado hoy nuestro profeta Claudio Rosero. Claudio, buenas tardes, Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a la audiencia que dice muy buenas tardes? Qué bueno, en compañía, sabiendo que hoy es un día especial. Un horario especial también para nosotros, porque hoy tremenda palabra que vamos a recibir de parte de Dios, y yo sé que hay mucha expectativa, muchos esperando a través de la pantalla, por eso no te muevas de ahí, que hoy es un día muy especial. Claro que sí, estamos en vivo, en directo desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, desde los estudios de Orión TV para el mundo, y hoy con un invitado muy especial, así que no te muevas de las pantallas de Orión TV y todas las redes sociales que van añadiéndose en esta transmisión. Queremos darle la bienvenida y bueno, qué decirte, ya la publicidad salió desde ya varios días en todas las redes sociales, no solamente de nuestro ministerio, sino de muchísimos pastores, consiervos que estamos trabajando juntos allí en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Quiero saludar a la mesa pastoral de la ciudad, donde están todos los pastores, los apóstoles, enganchados en esta transmisión, para escuchar al invitado del día de hoy, que es un privilegio para nosotros, que desde España, Madrid, hoy nos está acompañando el pastor Enrique Montenegro, hombre de Dios que recorre el mundo llevando el Evangelio de Cristo, y yo creo firmemente que va a ser una entrevista muy rica de todo lo que vamos a tocar y a charlar en esta tarde. Antes ya de hacer la conexión con el pastor Enrique Montenegro desde España, usted está viendo al pie de pantalla nuestro número de WhatsApp. Usted puede comunicarse, escribirnos, contarnos desde dónde nos está mirando, y aún si quiere hacer alguna pregunta del tema que vamos a estar desarrollando en este día, también lo puede hacer. Y si no, puedes escribirnos a las redes sociales que estás viendo también al pie de pantalla, Facebook, Instagram, pueden escribirnos, que con mucho gusto vamos a estar respondiendo en esta tarde. Bueno, 18 horas 4 minutos en toda la República Argentina, 23 horas 4 minutos allí en España, Madrid, y para nosotros es una bendición y un placer ya hacer la conexión con el pastor Enrique Montenegro. Vamos a estar enlazando, ya lo estamos viendo al pastor Enrique. Pastor, muy buenas tardes y muy buenas noches para usted, Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí, buenas noches para nosotros, buenas tardes para ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes en este programa, en este día. Quiero saludar antes de todo a alguien que no puedo olvidar, a mi sobrino Rubén, que nos está mirando. Que Dios te bendiga, Rubén. Es un gusto que podamos conectarnos por este medio. Ahora sí, adelante. Qué bueno, pastor. Bueno, dejo a su sobrino, nuestro profeta del ministerio, quien pudo hacer este puente para que hoy podamos estar disfrutando de su presencia aquí en el programa. Claudio, bendiciones. Qué bueno. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo andás? Dios te bendiga. Qué bueno que ver a lo lejos. Muy bien, muy bien. Bien, Claudio. Tanto tiempo, ¿no? Bien, me alegro de compartir con ustedes. Y sí, como yo le contaba acá al pastor Cristian, esto es algo tremendo, porque muchas personas a través de lo que habíamos visto los otros días se han conectado, y muchos se están arrimando a Cristo por todo lo que había hablado vez pasada, el día 9, con el pastor Norberto Carlini. Entonces yo dije, tenemos que hacer una entrevista. Traté de contactarme con vos lo más rápido posible y acá estamos. El sueño se hizo realidad. Qué bueno. Usted sabe, pastor, que en la mesa pastoral de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez hace 15 días atrás, una vez por semana nos reunimos con los pastores de la ciudad, y uno de los pastores de la mesa nos comentó de esa entrevista. Muchos de nosotros no lo habíamos visto, y nos dijo, no pueden dejar de ver esa entrevista entre el apóstol Norberto Carlini y el pastor Enrique Montenegro.
Tal fue así que a la hora de esa charla que tuvimos con los pastores de la ciudad, la compartió en el grupo de WhatsApp de la mesa pastoral, y ahí todos los pudimos disfrutar de esa entrevista tan rica, tan interesante. Y bueno, qué decirle, se lo compartió a su sobrino y nació este deseo de hoy poder estar con usted. Y qué importante es poder estar con alguien que está viviendo en España, que está viviendo esta pandemia en España. Sabemos que España es el país más afectado por esta pandemia, y me gustaría, como modo de introducción y ya haciéndole la primera pregunta, ¿cómo vivió la gente esta pandemia, o cómo está viviendo la gente esta pandemia en España, y cómo lo está viviendo la Iglesia? Bueno, en primer lugar, decir que se ha vivido la primera parte de la pandemia. Hoy estamos en la segunda ola de la pandemia, y en forma creciente. Esto más que ola va a ser un tsunami. Pero digamos que en cuanto a la primera pregunta, con mucho temor de la gente. La gente tenía mucho temor y hasta terror tenían, porque se dieron cuenta que el virus mata y que no era una cuestión simplemente de un virus, sino que la vida de ellos estaba en juego. Obviamente China ocultó muchísima información. No se sabía muy bien lo que estaba pasando en China, salvo algunas cosas que se habían visto. Estamos hablando del mes de marzo. Pero hasta el mes de marzo nosotros teníamos un referente. Personalmente tengo 2 iglesias en Italia, una en Brescia y la otra en Nápoles, y la iglesia de Brescia queda justamente en el lugar donde la pandemia se empezó a expandir en Italia y empezaron a tener los primeros muertos, en Lombardía. Entonces, cuando estaba yo viajando aquí por España, en la parte de Logroño, y de repente siento de llamar a la pastora y al pastor que tenemos allí, que son rosarinos incluso, Silvina y su esposo Pablo, y tuve un sentir en mi corazón. Le digo, mira, yo estoy leyendo las noticias que en Italia la cosa se está poniendo fea, y quiero decirte que canceles la reunión del domingo, no tengas culto el domingo. Y era el sábado a la tarde. Me dice, pero pastor, ¿por qué? Digo, mira, está sucediendo algo que es grave, lo que se está viendo desde aquí, de lo que está sucediendo allí. A lo mejor tú no lo estás viendo porque estás en el lugar, pero las noticias corren y se ven. Digo, y la muerte está muy cerca, digo, está muriendo gente. Bueno, simplemente obedecieron, a disgusto, pero obedecieron. Y digo, cierren la iglesia, cancelen los cultos y tengan un culto por Zoom. Y bueno, esa misma tarde anunció de que no iban a tener culto. Ella trabaja en el Colegio Dante Alighieri, que es uno de los grandes institutos de la zona, bueno, de toda Italia, incluso que en Argentina. Y entonces a la tarde me llama, 2 horas más tarde me llama y me dice, pastor, ¿sabe qué? Me llamaron del instituto que van a cancelar las clases. Dijo, bueno, ya lo percibimos antes. Y un poquito más tarde me llama, dice, acaban de anunciar en la televisión que el arzobispo de toda la zona canceló todas las misas. Wow. Y bueno, mira, lo sentir que Dios te pone en el corazón es lo que uno tiene que tomar decisiones. Así que cuando empezamos con esto, aquí en España, por lo menos yo tenía la referencia de Italia. Reunía a toda la pastoral, yo soy presidente de la Fraternidad de Pastores de Comima, que es de acá de Madrid, y empezamos a hacer diferentes escenarios. En caso de que alguien se contagiara dentro de una iglesia, ¿qué haríamos? Y proyectamos 3 escenarios. El primer escenario es, si hay un contagio, considérense todos contagiados hasta que se demuestre que no están contagiados, porque si no son un foco de infección que se va a esparcir muy rápidamente. Nosotros los evangélicos tenemos una particularidad, nos abrazamos, nos besamos, sí, conversamos, cosa que no se hace naturalmente en una reunión de amigos, solamente se saludan y punto, pero nosotros confraternizamos mucho, con lo cual dijimos, vamos a tomar las medidas nosotros antes que el gobierno diga nada. Y estoy hablando de los primeros días de marzo, y aquí recién la pandemia arrancó en la 2ª o 3ª semana de marzo. Entonces dijimos, primer escenario, si hay un contagio en la iglesia, primero pregunte si estuvo el domingo en la iglesia, porque si no estuvo y está contagiado, no vino por la iglesia, no pasa nada. Claro. Pero tomemos esa precaución. Cancelen el culto hasta que todos se den cuenta quién tiene y quién no tiene el virus. El segundo escenario, si 2 iglesias en la ciudad, y tenemos más de 650 iglesias dentro de la ciudad, no nuestras, pero de la confraternidad, de todos los que estamos allí, si 2 iglesias de la ciudad tuvieran virus, cancelamos todos los cultos de todas las iglesias de Madrid. Bueno, y en la tercera, bueno, ya no íbamos muy lejos con eso, pero digamos, con esas 2, básicamente la tercera es esta, que aunque el gobierno nos autorice, nosotros no vamos a hacer culto. No se trata de que el gobierno nos autorice, no. Nosotros tomamos la responsabilidad sobre los miembros de la iglesia.
2 días más tarde me llaman de la iglesia de mi hija y me dice, papi, tenemos un contagio. Digo, cierren la iglesia. Al otro día, que ya era viernes, me llama otra iglesia y dice, tenemos un contagio, listo, cerremos todas las iglesias. Y creo que eso fue un acierto de parte de Dios para evitar que muchísimos de nuestros miembros de la iglesia se contagien, y la verdad es que fuimos prudentes y protegimos a la gente. Pero obviamente, esto es la iglesia, lo que hicimos, pero la gente afuera fue realmente una mortandad enormemente grande. Para poner cifras y que más o menos nos demos cuenta, España tiene más de 52.000 muertos. El gobierno reconoce apenas 30.000. Pero hay 20.000 personas que murieron y como ellos no lo hicieron el test, no lo consideran que murieron por el COVID. Pero la realidad es que murieron y más de 20.000 ancianos murieron en la residencia de ancianos y que murieron por el COVID, pero no los reconocen. Tenemos 52.000 muertos aquí. Entonces, claro, como país, es el país que más muertos tiene de todos los países del mundo. Estados Unidos tiene 220.000 muertos aproximadamente a día de hoy, 220.000, pero tiene 7 veces más población que España. Claro. Lo cual, para tener una proporción, tenemos que multiplicar 52.000 por 7, entonces estaríamos hablando de 360.000 muertos. Cuando Estados Unidos tenga eso, nos estaría igualando. Es un triste récord para poder alcanzar. Pero bueno, vivimos la pandemia de una manera y hoy la estamos viendo de otra. Hoy la ola está volviendo, ya nos confinaron Madrid, están confinando otros lugares. El confinamiento no significa que no podamos salir a la calle, ¿eh? El confinamiento es que no podemos salir del territorio donde vivimos. Y el confinamiento implica que las reuniones se achican. De hecho, nosotros nunca perdimos la libertad de culto. Siempre el gobierno nos dejó 1/3 de lo que es la capacidad del templo y nosotros dijimos no vamos a usarlo. Cuando la pandemia afloje, quizás entramos, pero mientras tanto no. Y estuvimos casi 3 meses y medio sin tener ningún culto, aunque teníamos la autorización para tenerlo. Claro. Evitamos muchas muertes. Así que, digamos que como un pantallazo, hasta ahí llegamos. Y lo que estamos viendo hoy es el rebrote y ahora están tomando medidas pero muy enérgicas para que no volvamos a la mortandad que tuvimos anteriormente. Impresionante, pastor. Ahora creemos que el mundo no va a ser igual, ¿no? Después de esta pandemia. ¿Qué cambio va a traer esta pandemia al mundo? Bueno, en primer lugar, la pérdida de libertades. La pérdida de libertades son totales, ya son totales. Porque las libertades que teníamos las perdimos. Y hoy una persona, o 2 personas, o 3 personas deciden por toda una población, por todo un país. Ya no será, bueno, los cambios son políticos. Sí. Y los políticos utilizan mucho de esto simplemente para sus planes y lo que ellos quieran proyectar. Pero la pérdida de libertades es fundamental. La gente está perdiendo todas sus libertades, no pueden salir, se quedan confinados, no tienen libertad para visitar ni siquiera. Bueno, por ejemplo, ahora mismo están hablando de Navidad y tienen gran temor de Navidad y dicen, bueno, ninguna familia puede tener más de 6 personas dentro de su hogar, salvo que estén conviviendo en el mismo hogar, que sean 7, o entonces podrían ser, pero no más de 6. Es decir, la Navidad familiar ya la están anulando. Yo creo que hay algo más detrás de eso, porque si anulan la Navidad es porque tiene algo que ver no con el contagio, sino tanto por lo que significa la Navidad para la cristiandad. Claro. Pero bueno, estamos perdiendo libertades sociales, libertades laborales. Bueno, lo laboral es un desastre. Tenemos aquí empresas que están cerrando y cerrando y cerrando. Hoy tomaron una decisión, anunciaron una decisión, 165.000 empleos quedan afuera y como 300.000 empresas simplemente cierran y no abren nuevamente simplemente por una decisión que tomaron hoy. Y la toma una sola persona. Claro. Una sola persona, el ministro de Sanidad. No la toma ni el presidente, el ministro de Sanidad. Entonces, las libertades que trae o digamos lo que implica esta pandemia para el mundo, educacionales. Los chicos ya no saben si van a clases, si no van, si tienen presenciales, no tienen. En fin, los contagios en los colegios están surgiendo y los mandan a la casa para que continúen y luego los chicos están perdidos. Hoy día, digamos que este año lo tienen perdido, pero más que eso, lo que viene es lo que tenemos miedo que pierdan 2 años en vez de 1. En los cívicos ni siquiera pueden hacer una boda. No se pueden casar. Es decir, en fin, un montón de libertades, pero también legales. La legalidad se está pasando por arriba. La Constitución dice una cosa, pero el mandato de un solo hombre, que es el ministro de Salud, determina sobre la población de la gente y simplemente con un decreto ley.
incluso pasando por arriba de la Constitución. Pero esto está pasando en todos los países, o en la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría de los países está pasando exactamente lo mismo. Asuntos económicos ni hablar, deportivos, ver un partido del Barça o el Real Madrid sin ni una persona en la tribuna, esto es ridículo, pero está pasando. Claro. Transporte aéreo. Mi hijo trabaja en el aeropuerto y está lleno de aviones que no vuelan. Y el avión fue hecho para volar, no para estar en tierra. Sí. Es decir, el transporte aéreo, nunca en la historia de la humanidad ha pasado lo que ha pasado hoy. Nunca. Salvo con Noé. Que con Noé vino un diluvio y se acabó. Pero nunca en la historia de la humanidad ha pasado algo como lo que está pasando en estos días. Con lo cual, las fronteras, nosotros tenemos la Unión Europea y sin embargo, aquí la Unión Europea es que no necesita nada para pasar de un país al otro sin ningún problema. Sin embargo, los países se blindaron y no dejaban pasar a la gente. Con lo cual esa unión se pone muy en entredicho. Comercio exterior, guerra comercial, bueno, ni hablar. Ni hablemos de las vacunas, no son todos negocios. Es decir, que necesita una vacuna, se necesita una vacuna. Pero hoy día una vacuna se está acelerando en el proceso, donde normalmente se demoran 5 años para poder sacar una vacuna, lo están queriendo sacar en 4 o 5 meses. Eso va a traer consecuencias fatales. No estoy hablando de que la vacuna tenga una connotación espiritual, teológica, profética, no estoy hablando de eso, no entro ahí. Pero los términos del uso de una vacuna, ningún país del mundo jamás sacó una vacuna en cuestión de meses. Porque eso significa de inyectar a la gente algo que no se sabe la reacción que van a tener. Claro. Y muchos van a morir, no por el COVID, sino por la vacuna que les meten, porque no está comprobada la reacción de la gente. Es decir, hay muchas consecuencias que el mundo está siendo afectado por esta causa. Impresionante, Pastor. Y bueno, desde el mes de marzo que en el mundo, pero le hablo aquí de Argentina, los noticieros no paran de hablar de esta pandemia, de este COVID-19, y detrás de todo esto van sucediendo cosas. Por ejemplo, como le comentaba, en nuestra mesa pastoral de la ciudad tenemos 2 pastores que son docentes y lo que es la igualdad de género se está metiendo y se está introduciendo, y ellos nos decían, ya no sabemos cómo hacer para que eso no entre en nuestros colegios. La pregunta sería cómo la iglesia tiene que estar atento a eso, porque el mundo está parado en medio de esta pandemia, pero también están sucediendo muchas cosas más que se están queriendo establecer para las próximas generaciones. Hay que ver que la agenda de género no nace con la pandemia, pero se expande con el virus. Bien. Es decir, aprovechan un momento donde la gente no puede manifestarse, la gente no puede salir a la calle porque está prohibido las manifestaciones. Entonces, como no se pueden manifestar, aprovechan para hacer todo lo que nunca podrían haber hecho desde un país normalizado. Sí. Entonces, toda la gente sale a la calle, paran el país, hacen manifestaciones por todos lados. Pero la agenda yo recuerdo el año pasado, en noviembre, estaba predicando lo del Pastor Carlini, justamente en el aniversario, en 2019, por supuesto, y recuerdo que prediqué un mensaje y nombré algo de esto, porque justo en esos días se estaba reuniendo en Nairobi, en Kenia, lo que llaman hicieron una reunión de naciones, que de hecho fueron de Argentina representantes, el hijo del presidente fue como representante, y entre otros son embajadores, y allí trataron lo que llaman la Agenda 2030. La Agenda 2030 viene de la ONU, que cada 25 años pone objetivos a lograr en el mundo. Eso ya nació en Egipto, no recuerdo el lugar, pero cada 25 años se forma la agenda de los objetivos a lograr, por ejemplo, en la descontaminación, la preservación de los árboles, de las especies, bueno, en fin. Pero dentro de esos objetivos siempre se mantuvo lo que era la vida como un ser esencial. En la última reunión que tuvieron, marcaron esa agenda y son 27 objetivos a lograr. Y todos nobles, según lo habían diseñado. Pero en Nairobi se volvieron a reunir para ver cómo podían poner en marcha o acelerar la agenda. Y en esa reunión hicieron una declaración en Nairobi
Y estamos hablando del mes de noviembre del año pasado. La segunda fin de semana lo estaba predicando de Carlini, y 3 días antes se habían reunido en Nairobi. Como siempre ando buscando las noticias, o me interesan las noticias, me informo qué está sucediendo y leo la declaración de Nairobi. Y la declaración de Nairobi dista muchísimo de lo que es la agenda que había programado la ONU, pero la aprobaron allí, y era impulsar urgentemente y enérgicamente y con todo el dinero necesario el aborto, la educación sexual, todo lo que tenía que ver con sexualidad en los niños, la educación para los niños, lo trans, las operaciones, es decir, la ideología de género a full, sí, meterla en todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo se les acorta y los objetivos no lo están logrando. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que luego de esa agenda, en esa agenda votaron, son 193 naciones que tiene el mundo, y solamente 10 naciones votaron en contra de esa propuesta. Solamente 10 naciones. Las naciones eran Estados Unidos, no voy a recordar todas, pero por lo menos Estados Unidos, Brasil, Haití y Santa Lucía, los únicos 4 países de América Latina, o de América, mejor dicho, sí, de América. Estados Unidos, Brasil, Haití, que es un país muy pequeñito, muy pobre, y Santa Lucía, que es una isla muy pequeñita también. Paraguay, que siempre fue defensor de la vida, votaron en contra porque han cambiado o no recibió la directiva o tomó una iniciativa propia el representante de Paraguay. De Europa, Polonia, Hungría y Bielorrusia. Y de África estaban Senegal y Uganda, y Egipto también, son los 10 países. Fuera de eso, todos votaron a favor del aborto para implantarlo urgentemente, con lo cual la pregunta que estás haciendo y del tiempo que estamos viviendo es una línea de pensamiento que aprovechan el COVID, aprovechan la pandemia, aprovechan para meter toda la agenda y con todo el peso. Soros, obviamente, fue el que patrocina esto y el que pone todo el dinero para que esto vaya adelante. Estamos en ese momento. Ahora, si miramos algo de la Escritura, el Salmo 2 tiene la agenda de Dios. Y vamos a mirarlo. El Salmo 2, la agenda de Dios. Dice el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas pasajeras, cosas vanas? ¿Por qué se amotinan? Cuando se amotinan la gente significa que las multitudes están allí, ¿no? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Wow. Se levantaron los reyes, hablemos del presidente, el rey ya tenemos poco, sí, y el que teníamos aquí se tuvo que fugar, ahora está el hijo. Pero se levantarán las autoridades, dice, y príncipes consultarán unidos. Naciones Unidas no van los presidentes, van los delegados. Si tuviéramos una referencia de Naciones Unidas a la Biblia, la tenemos en el Salmo 2. Se reunirán, dice, príncipes consultarán, consultas que hacen de todas las naciones, contra Jehová y contra su ungido. Es decir, la agenda es contra Dios y contra Cristo. Tremendo. Es decir, contra toda la cristiandad. Sí. Y entonces dice la Escritura, diciendo, dice, príncipe consultarán unido contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y quitemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son las ligaduras? La moral. Dios nos puso una ligadura moral para que reaccionemos siempre y que nuestra mente esté ligada a un razonamiento conforme a los principios y valores. Rompamos eso, no queremos ligaduras morales. Y dice, y quitemos nosotros sus cuerdas. La Biblia dice, con cuerdas de amor te he atraído. En otras palabras, no quiero la moralidad, ni quiero las cuerdas de amor de parte de Dios. No quiero a Dios en nuestra vida, no queremos a Dios en nuestra vida. Esas son las reuniones que se tienen hoy. Hoy es por eso que toda esta agenda está profetizada en Salmo 2. Pero lo grande es que dice, el que mora en los cielos se reirá. Qué bueno, pastor. Luego hablarán ellos en su furor, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, pase lo que pase, el Señor todavía sigue sentado en el trono. Wow, claro que sí, qué tremendo. Pastor, mire, me están escribiendo de todos lados, así que para el final vamos a estar nombrando y saludando a tantas familias que a lo largo de Argentina nos están mirando en esta tarde. Una de las preguntas que siempre me hacen en todos lados, y siempre me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Esto permite Dios que hagan todas estas cosas?
¿dónde está Dios? Dice. O yo siempre respondo, a ver si está bien, yo siempre respondo cuando Cristo hubo una promesa. Él dijo, no te va a tocar a ti. Van a caer 1000, van a caer 10.000, pero a ti no te tocará. Me tomo de esa promesa, que soy hijo de Cristo, que soy hijo de Dios, que fui juntamente crucificado con Él. Entonces yo me tomo de esa palabra. Entonces yo digo, a los hijos no nos tiene que tocar. Es verdad, así, ¿no? Bueno, es una buena deducción de autoprotección para uno mismo. Pero el que instituyó la muerte no fue el diablo, fue Dios. El día que pecares ciertamente morirás. La muerte es una consecuencia del pecado, en forma de principio. En la aplicación viene como castigo, viene como consecuencia, al final todos morimos y todos nos vamos a morir. Pero hay momentos que en la soberanía de Dios, Dios permite que alguno de los suyos también caiga. De hecho, tenemos en la Escritura un montón de ejemplos, pero miremos los mártires del Antiguo Testamento, miremos los del Nuevo Testamento. Es decir, que cuando hablamos de la muerte tenemos que en primer lugar hablar de la soberanía de Dios. Pero yendo a este principio que estamos hablando ahora, la gran pregunta va más lejos y Claudio me diste la introducción para el tema. ¿Por qué mueren los pastores? ¿Por qué mueren los miembros de la iglesia? Eso me dicen todos. ¿Por qué murieron pastores? ¿Por qué murieron grandes que se hacen llamar, bueno, que se burlan, dice, se hacen llamar grandes siervos de Dios? Dice, ¿por qué se mueren los pastores? Y yo... Esteban, sí, perdón, adelante, perdón. No, yo siempre a veces respondo, es porque él lo quiso así. O sea, claro. no. Esteban fue un primer mártir de la iglesia, de la iglesia. En nativo, los profetas, bueno, Juan el Bautista, sí. Tenemos el mejor ejemplo. Tú que estás en el oficio de profeta, cuidado, porque te puede tocar el Juan el Bautista. Momento, ¿no? Pero ahí tenemos a Esteban. Esteban era un excelente hombre de Dios, un predicador de lo mejor. Y sin embargo, fue apedreado y murió. Y Dios no lo evitó. Y podía evitarlo. Y no te tocará el mal, y caerán 1000 a tu un lado y 10.000 a otro lado. Pero la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso tenemos que transformar nuestro entendimiento para entender que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Fíjate que, ¿cuál fue la causa de que Dios permitió, por ejemplo, que Esteban muriera? La iglesia empezó a crecer. Fueron 120 al principio, se predicó el Evangelio, se convirtieron 3.000, eran 3.120. Luego levantan al paralítico, vuelven a predicarse, 5.000 más creyeron, ahora 8.120. Y con 8.120 en Jerusalén, todo el mundo se olvidó del mandato de que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿No quieren salir? De acuerdo. Esteban, mira, donde estás sufriendo, estás alegre porque conoces eso, pero cuando vengas acá arriba vas a disfrutar de la verdadera vida. Claro. Vente conmigo. Se llevó a Esteban y todo el mundo salió disparado de Jerusalén, todos, salvo los apóstoles, y salieron predicando en todos los lugares y se fueron a Samaria, Judea, hasta el último de la tierra. Es decir, el plan de Dios siempre se va a cumplir y no todas las respuestas las vamos a tener cuando pensamos con sentimiento. Pero cuando analizamos la Escritura, vemos la diferencia. Tremendo. Dice la Escritura, dice Isaías 57, 1 y 2. Perece el justo y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado este. Descansarán en paz, reposarán todos los que confían en el Señor. Perece el justo y los piadosos mueren. No hay quien entienda, dice Dios. ¿No entienden ustedes que yo los llevo porque lo que viene delante es más aflicción para Él? Los traigo a mi reposo. Entonces, cuando planteamos esto, tenemos que plantearnos en que al final Él es el autor de la vida y el autor de la muerte. Fíjate, para cerrar la idea, fíjate que para que Satanás pudiera tocar a los apóstoles, le tuvo que pedir permiso al Señor. Y el Señor le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os ha pedido, no puede tocarlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, voy a permitir que los toque, y como tú eres el más impulsivo y probablemente el menos estable de todos, voy a rogar por ti porque de los demás no hace falta.
para que tu fe no falte. Es decir, no puede tocar una vida si el Señor no lo permite. Gloria a Dios, claro. Claro. Es así, yo veía en muchas personas, veía mucho temor en varios. O sea, yo siempre dije, no tengan miedo. Hay varios que no quieren ni siquiera abrir iglesia, o sea, temor a un contagio, temor a algo. Yo desde que arrancó nunca paré, en el trabajo secular que tengo, nunca paré, viajo por todos lados. Obvio que me cuido, no voy a tentar ni tampoco a hacer cosas que no tenga que hacer, pero yo siempre digo que, voy con él. Si bien como me dijiste, me imparto fe y trato de impartir fe a los demás, pero todo el mundo me está diciendo, dice, ¿cómo se puede ser que los grandes pastores, los grandes siervos se van? Es lo que acaba de decir recién, ¿no es cierto? Que de eso tiene que pasar, sí, porque tiene que pasar. El secreto de todo esto está en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que transformarnos y cambiar nuestro entendimiento de las cosas. Porque en nuestro entendimiento siempre estamos autoprotegiéndonos y pensando que nada nos puede pasar, pero la Biblia dice nada puede pasar si Dios no lo permite, ni un cabello cae a tierra si Dios no lo permite. Claro, sí. El pasaje de Lucas, cuando está hablando de la venida de Cristo, dice, los van a llevar ante los tribunales, los van a llevar, dice, ni piensen lo que van a decir, yo voy a poner palabras en ustedes. Claro. Dice, algunos van a morir, algunos, no todos, Sí. algunos van a morir. Sí. Dice, pero de ustedes ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es decir, hay algunos que Dios permite y hay otros que dicen, no, este no me lo toques. Entonces, tenemos que entender que Dios es el soberano de la vida y de la muerte, porque fíjate, nombraste una palabra que está en boca de todos, que es temor. Pero la Biblia no habla de temor, habla de terror. Lucas, hablando de este pasaje, cuando le preguntaron cuándo va a ser tu venida, Jesús le dijo que va a haber terror de la gente. Terror, no temor. El temor, bien, Job tuvo temor. Pero para Job dijo, el temor que tenía me ha sobrevenido. Claro. Y el temor, dice en 1 de Juan, lleva en sí castigo. El temor no es bueno para un cristiano. Yo tengo una frase que le di a una hermana hace tiempo atrás, pero después que la di así, como sin pensarla. Pero después me puse a analizar la frase y dije, ¿cuánto sentido tiene esto que le acabo de decir? Nunca deje que tus dudas o tus temores superen tu fe. Claro que sí. Tremendo. No. Claro que ¿Están sí. por debajo? Tranquilo. Claro. Bárbaro. Tremendo, pastor, lo que nos está impartiendo. ¿Algo más, Claudio? No, yo ya, con eso ya... No, entonces déjame a mí, porque no quise extenderme demasiado, Sí. aunque me estoy extendiendo, Sí, pero sí, déjame dar porque en la primera parte de la pregunta de Claudio ¿es Dios o quién es? Y déjame responder a esto. Nunca en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que nunca el diablo pudo mandar una plaga. Nunca. Todas las plagas, no las de Egipto son las menores. Todas las plagas, desde Génesis hasta Apocalipsis, Génesis, las plagas de Egipto están en Éxodo, pero en Génesis ya Dios habla de las plagas. Todas, ninguna fue enviada por Satanás, todas las envió Dios. Y lo dice, la plaga que yo envié, o yo te enviaré esto, o yo quitaré las plagas, o yo... Es decir, Dios es el que hace las cosas a su manera. Claro, decimos, ¿y por qué mueren uno y por qué mueren otro? Queridos, si Dios llama a su presencia, nosotros nos amargamos y nos duele. De hecho, yo tengo a mi hermano ahora mismo en el hospital de Rosario y está con el COVID. Antes de ayer la ingresaron. Y duele la separación. No está grave ella, pero duele la separación. Pero, ¿por qué? Porque estamos pensando almáticamente, no estamos pensando con la Escritura en la mano. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro. Es lo que siempre digo. Si yo muero, gano, me voy al cielo, dejo de luchar acá, me dejan de apedrear, me dejan de meter en la cárcel, me dejan de azotar. ¿Alguno de nosotros pasamos eso? No. Para Pablo dice, paz, si el Señor me lleva ahora, genial. No tenemos que tener temor a la muerte, porque la muerte es la puerta de entrada que nos lleva a la presencia del A la Padre. Gloria a eternidad. Dios. Claro que sí, pastor, tremendo lo que estamos charlando y sé que está siendo de mucha edificación para muchísima gente que nos está mirando. Y hablando de la pandemia, ¿qué piensa el pastor Enrique Montenegro? Si esto fue planificado y si ha sido así, ¿por quién fue planificado? Bueno, puede que haya un componente
de planificación humana, puede que la haya. Algunos dicen se escapó un virus, primero hablaron de una sopita de murciélago y causó toda la pandemia. ¿Se dan cuenta nosotros por qué usamos? Eso es cuento chino. De ahí viene. De ahí viene. Porque te dicen algo que luego no sostiene. No estoy hablando en contra de China, pero cada uno se hace la fama, se echa a dormir y ahí está la cosa, ¿no? Es obvio que hubo una manipulación de un virus y se escapó el virus. El primero en decir esto era un virólogo que trabajaba en Wuhan y era cristiano. Y todos ocultaron aquello y él dijo, no, tenemos que decirlo porque esto va a matar gente. Estaban trabajando con un virus. Ese lugar de Wuhan es el lugar de experimentos con virus, de todo el mundo experimenta en ese lugar. Estados Unidos experimenta ahí. Es decir, es un lugar donde todos se experimentan con virus. Virus que tengan que ver para sanidad o virus que tengan que ver como algo bacteriológico para la guerra bacteriológica. Interesante, me recuerdo ahora, que cuando se desparramó el virus fue en la ciudad de Wuhan y no tocó el resto de China. Un poco raro. Sí. Un poco raro porque el virus corre muy rápido. Ahí son 1.200 millones de habitantes y solamente se quedó una ciudad pequeñita de Wuhan. Y solamente 3.500 muertos. Ridículo. Claro. Pero es interesante que inmediatamente el virus se fue al país vecino y se fue a Irán. Irán no tiene nada que ver con China. Irán está mucho más abajo, Irán está arriba de Israel, está lejos de China. ¿Y por qué se fue a Irán? Y empezaron a tener muertos en Irán. Porque evidentemente era un arma bacteriológica, arma de guerra. Evidentemente manipularon un arma, y recuerden que Irán siempre está en contra de Israel. Entonces, quito la palabra evidentemente. Casualmente, porque la evidencia no la tenemos el hecho, pero casualmente llega a Irán, y de Irán no se dijo más nada, no se habla de Irán. Pero Estados Unidos sí denunció que China es el responsable de todo esto y tendrá que pagarlo. Claro. Sí, aquí hay cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Pero, repito, el diablo no puede mandar ningún virus. Y si Dios... Mira, si me permiten, vamos a la Escritura, para expresarme mejor. Porque si no, estamos hablando más de la sociedad que de la palabra. Mateo 24, Jesús dice textuales palabras. Cuando le preguntaron, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida del fin del siglo? Y Jesús comienza a relatar y dice, bien, la primera señal que va a haber es que se levantar falsos profetas y falsos cristos, dice, y a muchos se engañarán. La primera señal es una señal religiosa que tiene que ver con el Evangelio. Es decir, gente falsa metiéndose para proclamar el Evangelio, pero para engañar a la gente. A lo que es falso nadie quiere imitar. Quieren imitar siempre a lo verdadero. Entonces, la primera señal, la falsedad religiosa, y eso está acampando por el mundo entero. La segunda señal, dijo Cristo, habrá guerras y rumores de guerra. Pero no os turbéis, es necesario que esto acontezca. Pero este no es el fin. Ahora, ¿por qué es necesario que acontezca una guerra entre diferentes naciones? Porque Dios usa naciones, naciones para castigar naciones. En Isaías capítulo 10, versículo 5, Dios dice, oh Asiria. Recuerden, la capital de Asiria era Nínive. Ahí fue el profeta Jonás, les predicó, se arrepintieron, ahora Dios usa a Asiria para castigar a Israel. Oh Asiria, vara y báculo en mi mano. La vara es para castigar y el báculo para guiar las ovejas. Vara y báculo en mi mano. En tu mano he puesto mira, dice Dios. Te enviaré contra una nación pérfida, aunque tú no lo pensarás así. Tú pensarás que es en tu propia fuerza. Entonces Dios usa a los asirios para castigar a Israel, que se había dedicado a la idolatría. Bien, pero luego Dios usa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y usa a Babilonia para castigar a Siria. Y luego usa a los medo-persas para castigar a Babilonia. Es decir, Dios usa naciones para castigar naciones. Por eso las guerras, dice, tranquilo, es necesario que esto acontezca. Dice, no os turbéis, tranquilo, esto no es el fin. Y luego agrega, dice, y habrá pestes.
No, perdón. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Uno dice, bueno, guerras, nación. No, la palabra nación es la palabra etnia. Y etnia viene de etnia. Entonces, cuando hablamos de la etnia, hablamos de la cultura. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, está hablando de tu etnia, porque cuando uno está en la etnia tiene incorporada la cultura de la gente. Una nación se mira geográficamente. Entonces, bueno, la frontera de Argentina es tal, la frontera de Uruguay es tal, la frontera de otros vecinos pueden crecer, ¿no? Ahí está. Pero las etnias no tienen nación, tienen identidad. Y pueden estar en muchos lugares. De hecho, yo trabajo en África y tenemos un país donde la tribu Fan, que es la que gobierna, está tanto en Guinea Ecuatorial como está también en 2 países vecinos. Y se expanden por el medio de África y hay en varios países está esa etnia metida. Entonces, acá mismo en España tenemos los vascos y lo tenemos en el País Vasco, pero están los vascos franceses del otro lado. Es una etnia. Entonces, una etnia se levantará contra otra etnia. ¿Qué está diciendo el Señor? La etnia tiene identidad y tiene cultura. Y lo que el Señor está diciendo es que se van a levantar una cultura contra otra cultura. Y es lo que estamos viendo hoy. Claro. La cultura cristiana es la que está siendo perseguida. Porque todo esto que estamos hablando, y la primera pregunta que me has hecho, pastor, es acerca de la ideología de género y todo esto, no se van a los musulmanes, no van a las naciones musulmanas, no van a Asia. Toda la guerra ideológica es en contra del judeocristianismo, que es digamos, la identidad de Occidente. Y lo que están tratando es de todo lo que tenga que ver con Cristo, fuera. Claro. Entonces, después de eso, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá pestes, no dice una, pestes, en plural. Entonces, estamos viendo tiempo profético. Entonces, ¿quién largó esto? ¿Cómo hizo? No, es cumplimiento profético de la palabra del Señor. De hecho, la guerra, ahora mismo tenemos una nueva guerra en Nagorno-Karabaj, que con se me fue el país ahora, Azerbaiyán contra Armenia. Y están luchando. Yo estuve en la guerra, cuando estaban en guerra Azerbaiyán y Armenia en el año 92, y fuimos allí, y era impresionante cómo la iglesia se mantenía viva en medio de la guerra. Y fuimos a un lugar donde los obuses habían perforado el techo, las paredes, y la gente murieron varios, pero seguían haciendo culto. Y sentíamos los cañonazos y los misiles, estábamos a 5 kilómetros, volando por todos lados. Y la gente celebrando culto. Muy bien. Lo que está mostrando la Escritura es que habrá pestes, hambres. Después de la peste siempre viene el hambre. La FAO, que es la Organización de la Alimentación Mundial, dijo textuales palabras el año pasado, no ahora, el año pasado. Dijo estas palabras. Señores, tenemos que prepararnos para una hambruna donde van a morir entre 200 y 300 millones de personas. Wow. Qué tremendo. Interesante que esa palabra empezó a cumplirse. Lo primero que vino antes de esto, antes del virus, vino una peste de langostas, que también pasó por Argentina hace poco. No las mismas, pero las langostas. En un día, la nube de langosta come las cosechas de 15.000 personas que comen en el año. Lo que 15.000 personas comen un año, las langostas lo comen en un día. Eso produce hambre. Es decir, lo que estamos viviendo son tiempos de cumplimiento profético. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Y ahí es donde Lucas dice, habrá terror de la gente. Y esto será principio de dolores. Sí. Así que yo no veo la mano del hombre en todo esto. Nunca el diablo puede parar de 193 naciones, 187 naciones quedaron paralizadas por el virus. Eso solamente lo puede hacer Dios. Tremendo, tremendo. Clarísimo como nos está impartiendo a cada pregunta. Y bueno, y habrá una post-pandemia y habrá cambios, ¿no? Después de esta pandemia. ¿Cómo la iglesia tiene que responder a estos cambios que va a dejar la pandemia? Sí, cambios los hay y los habrá, y cada vez mayor, sobre todo en el mundo occidental. Esto en el mundo, la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética, esto no, ni fu ni fa. Esto a los países islámicos no los toca mucho, pero al mundo occidental sí.
¿Por qué? Porque básicamente es una guerra ideológica también. Aprovechando la pandemia, como dijimos antes, es una guerra ideológica. En primer lugar, decir que Dios sigue siendo soberano. Y no tenemos que dejar de planificar el futuro porque lo veamos negro, azul, amarillo o blanco, da igual. Tenemos que seguir trabajando para el Señor y tenemos que seguir pensando en primer lugar, todo lo que dije antes nos lleva también que habrá persecución y os matarán y esto que lo otro. Dice, pero eso no es el fin todavía. Hay una señal al final que lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo que quiero decir es que esto no termina con la humanidad ni termina con nadie. Esto es un capítulo más de todos los grandes capítulos que se han vivido en la historia. Pero este es un capítulo profético y esa es la diferencia. Ahora, el Señor es quien edifica la iglesia. No somos nosotros. Solo somos simples instrumentos. Somos colaboradores. Unimos nuestra fuerza a la fuerza del Señor y somos utilizados por Él. Como dijo Pablo, es la gracia de Dios en mí, no yo, sino la gracia de Dios a través de mí, lo que ha sucedido conmigo. Lo que ha pasado y está pasando es que nos damos cuenta que los templos están siendo cerrados más allá de que cualquier otra cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a Dante Gebel diciendo, no, yo no acepto de que de las leyes que están poniendo y se rebelan contra ello. John MacArthur fue otro de los que dijo, señores, se acabó, yo me meto en los templos y fuera. Paraguay acaba de hacer una declaración, me llegó ayer, tengo contacto con los líderes de Paraguay, hacen una declaración en el día de ayer y dicen esto: los señores que están dirigiendo el país estamos en manos no de un presidente, sino de un ministro de salud. El ministro de salud está faltando a los principios constitucionales. Se está volviendo aconstitucional, es decir, dejando de lado la Constitución y está sacando decretos que en la Constitución mantiene. Nosotros, las iglesias evangélicas y las iglesias católicas y jueces para la libertad y abogados por la libertad y maestros por la libertad, un núcleo de la sociedad dijo, señores, como el ministro que está dando las órdenes y el presidente no está cumpliendo su función constitucional, entonces nosotros declaramos nuestra libertad para reunirnos en los templos, guardaremos la medida de seguridad, guardaremos esto, pero la prohibición para nosotros queda anulada porque están actuando anticonstitucionalmente. Y tomar una decisión, ¿va a tener consecuencias? Sí, pero son valientes. Paraguay, un país pequeño. ¿Cuántos países están dispuestos a decir, nos levantamos porque esto es injusto? Por ejemplo, hoy salió para la ciudad de Salamanca, donde estamos levantando una iglesia, una normativa por causa de que se expandió el virus más de lo controlable. Entonces, 50% de todos los salones pueden estar, 50%, rebajaron de 100 al 50%. Pueden estar, tener sus reuniones, lo que fuera. 50% en los cines, 50% en los teatros, 50% en los comedores, 50% en las bodas, un tercio en las iglesias. ¿Qué es eso? Claro. Ahí nos damos cuenta de que esto afecta directamente a la iglesia. Claro, sí, entonces, sí. ¿qué es lo que viene? Lo que dijo Jesús, os perseguirán. Después de estas señales, esto es el principio de los dolores, y luego viene persecución. La persecución no nace que todo el mundo se enfrenta con todo el mundo, es poquito a poquito hasta que finalmente la persecución que está determinada y está profetizada tiene que suceder. Entonces yo creo que vamos en esa dirección. Han cerrado los templos, ¿de acuerdo? Pero los templos no son la iglesia. No. Exactamente. La iglesia somos nosotros. Claro que sí. La iglesia somos nosotros. Sí. Han cerrado la proclamación desde el púlpito, pero estos instrumentos que estamos usando están proclamando el Evangelio. Claro que sí. Hoy mandé una nota, trabajo con una agenda global de evangelización, y mandé una nota de un chico, un jovencito, no recuerdo cuántos años tiene, pero 16, 17 años. Sus padres lo llevaron a México, el chico era muy inconforme con todo, lo llevaron a México para que tenga una experiencia misionera, hijo de cristiano. Llegando a México se dio cuenta de la necesidad de la gente, y él dijo, yo tengo que hacer algo por ellos. Y se puso a hacer lo que él, como todo joven, puede hacer. Se metió en TikTok, esta aplicación que se hace en la filmación, y comenzó a predicar a través de las redes. Tiene 600.000 seguidores. Qué bárbaro, buenísimo. Recibiendo a Cristo. 600.000 seguidores y
miles y miles de jóvenes entregando su vida a Cristo. Entonces, dígame cuándo ese joven podría haber predicado de un púlpito. De verdad. ¿A quién hubiera llegado ese joven desde la iglesia? De verdad. Dios nos cerró la iglesia para que seamos, nos cerró los templos para que seamos iglesia afuera. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, después de esta pandemia, ¿qué? Que la iglesia se va a mostrar como iglesia, que la iglesia se va a manifestar como iglesia, que el poder del Señor va a estar en las calles y no en el templo, y gloria a Dios por el templo. Los templos van a ser lugares para reunirnos y para capacitar a la gente, claro. Pero si lo que va a venir va a ser tan enorme, que no vamos a poder contenerlo, no hay templo que alcance. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento y ver que lo que viene, lo mejor está por venir, es una frase muy rebuscada, pero proféticamente lo mejor está por venir. Claro. ¿Por qué? Porque en los días finales el Evangelio va a ser predicado con poder, es tremendo lo que viene. La última señal que dijo Cristo, será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El final será glorioso, el final va a ser espectacular. En los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros niños van a profetizar, los jóvenes van a ver visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre toda carne voy a derramar de mi Espíritu Santo. Los días que vienen son gloriosos. Amén. Wow. Gloria a Dios. Sí, lo creemos. Qué tremendo. Tremendo. Ya, que queden las ropas nada más, ¿no? Tremendo. Me preguntaste y yo me fui para otro lado. Bueno, ¿qué después de la pandemia? Te respondo con planes. Hay una agenda 2030, la agenda es 25 años, desde 2005 hasta el 2030, que es la agenda de la ONU, la agenda que estuvimos hablando y todo eso. Pero nosotros tomamos ahora mismo también una agenda, la agenda de una década de evangelismo global. Lo planificamos entre tres personas, un suizo, uno de Costa Rica, y yo, y algunos más que se fueron uniendo, pero las bases que pensamos en una reunión de Zoom, así como esta. Tenemos muchísimas, de hecho ayer estuvimos reunidos. Y empezamos a pensar, ¿qué hacemos? Porque la iglesia no puede manifestarse en las calles por esto y por lo otro. Bueno, hagamos una agenda, no de hoy. Pensemos en mañana. Hagamos una agenda de 10 años. Y levantamos la agenda de la evangelización global, la década de la evangelización global. Hay una institución que yo trabajo con ellos y pertenezco y represento aquí en España, que se llama el Día Global de Evangelización. Es un día que es el último sábado de mayo de cada año, donde todas las iglesias que se suman salen a la calle a predicar, a evangelizar del modo que pueda. Pero ese día todos lo hacen. A eso le sumamos el Día Nacional de Bautismos, es decir, la cosecha, que normalmente lo pasamos, siempre es mayo, lo pasamos para septiembre o agosto. Bien, hoy son miles y miles y miles que en ese día se bautizan. Por ejemplo, República Dominicana tienen una cosecha de bautismo de más de 100.000 nuevos bautizados por ese día global. Entonces dijimos, hermano, no nos vamos a quedar con esto. ¿Por qué no planificamos una década, 10 años, hasta el 2030? Bien, y empezamos a planificarlo. Era un grupito muy pequeño, fuimos creciendo en el grupo, fuimos aportando ideas, luego ya invitamos a instituciones que se sumen, iglesias que se sumen, denominaciones que se sumen. Hoy, queridos, estamos en 163 naciones, tenemos materiales traducidos en 27, 28 idiomas, y tenemos sumados a Asociación Biligrana, Asociación Luis Palau, Alianza Evangélica Latina, Alianza Evangélica de Europa, Juventud con una Misión. Todas las grandes instituciones se están sumando porque dijeron, esto es, Dios nos está preparando para esta década, para este tiempo. Entonces no pensemos tanto en los templos, aunque volveremos a los templos, pero pensemos afuera de los templos, que es lo que tenemos que hacer. La gran comisión no es que prediquemos en la iglesia, sino que prediquemos afuera. Y en la iglesia que enseñemos, preparemos, capacitemos y lo largamos por afuera. Así que Qué bueno. Yo creo que estamos en el mejor momento, y si hay una agenda post-pandemia, ya la venimos trabajando desde hace tiempo, y por la década de evangelización tenemos ahí puesto toda nuestra fuerza para lo que va a venir. Qué bueno, pastor. Queremos realmente
agradecerle por este tiempo que ha tomado, de poder estar con nosotros, de impartirnos todo lo que nos está impartiendo. La audiencia es muchísima y atenta a lo que nos está impartiendo en esta hora, esta tarde para nosotros y la noche allí en Madrid. Nos encantaría que pueda hacer una oración por toda la audiencia, por todos los pastores, apóstoles, ministros que nos están mirando aún en este día. Pueda soltar una palabra de oración. Padre, te damos gracias por habernos permitido tener esta conexión. Sí, Señor. Te damos gracias porque tú abres puertas nuevas, donde las puertas se han cerrado, tú abres tremendas puertas, como es la bendición de tener medios que antes no contábamos y hoy podemos transmitir. Señor, detrás de esta cámara y detrás de esta pantalla, detrás de esa televisión y detrás de cualquier forma de que están escuchando, viendo esto, hay muchos de tus hijos, en primer lugar, que están sufriendo por alguien se ha ido. Tú lo has llevado a la gloria. Consuela sus corazones. Oramos por sus familias. Sí, papá. Oramos por aquellos valientes guerreros que han terminado, Señor, y oramos por todo el legado que han dejado y oramos por los que quedan detrás de él, para que tú los utilices como has utilizado a aquellos que has decidido que vengan a descansar a las moradas celestes. Hoy oramos por esas familias en primer lugar. En segundo lugar, Señor, oramos por todos los que están trabajando arduamente por amor a tu nombre. Señor, guárdalos, cuídalos, bendícelos, que se multipliquen en abundancia, que siembren la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oramos por las congregaciones que no se desanimen, sino todo lo contrario, que veamos una oportunidad que no teníamos antes. Antes íbamos a escuchar, ahora podemos hablar con la gente. Señor, impárteles esa unción de evangelista a cada uno de ellos, que hagan obra de evangelista, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, que no teman, como la palabra que le diste a Pablo. Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, sino simplemente habla y no calles. Señor, que la boca de todo tu pueblo sea abierta para alabar tu nombre y para proclamar el Evangelio. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que nos está escuchando y nos está mirando. Amén. Y los bendigo, Padre, con la bendición de saber que tu unción no va a faltar. Amén. Y si tú permites que alguien se vaya, estamos en tu perfecta voluntad. Y es para encontrarnos contigo. Señor. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Una bendición tenerlo en nuestro programa, tenerlo en la pantalla de Orión TV. Le cuento en un minuto, canal que acaba de nacer en medio de esta pandemia, y acá estamos, muchísimos pastores, apóstoles, tomando este medio para impartir la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por este tiempo. Bueno, su sobrino también seguramente lo querés saludar. Chao. Dios te bendiga. Ya está cansado, ya es tarde, 12 de la noche. 12 de la noche de acá, hora argentina. Estoy viajando para Buenos Aires, viajo toda la noche, así que en la madrugada. Que Dios los bendiga a todos. Un placer haber estado juntos. Dios te bendiga, y me gustaría poder que esto se pueda repetir, quizá el mes que viene, con testimonios reales de lo que sucedió, porque yo creo que de acá viene un después de lo que ha sido esta entrevista con Enrique Montenegro. Muchísimas gracias y te agradezco por todo esto. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, pastor. Muy bien, gracias. Ahí estuvimos con esta hermosa entrevista desde España, Madrid, con el pastor Enrique Montenegro, que realmente ha sido de tanta bendición para nuestras vidas, como seguramente a toda la audiencia. Bueno, ahora después vamos a ir a un bloque musical y lo vamos a estar despidiendo después del bloque, porque hay muchos saludos, gente de todos lados mirando el programa, así que una bendición, Claudio. Una bendición, la verdad, Cristian, muchos mensajes, muchos saludos. Esto es un antes y un después. Así que vamos a ir a un bloque musical y ya luego nos estamos despidiendo. Amigo mío, no te cierres, por favor. Bueno, tío. Amigo, quiero hablarte con un
Toda esta situación ya no da para más. Te ha cegado la inmundicia y la maldad. Un sueño tenías para conquistar, todo un proyecto de felicidad, pero olvidaste que en tus fuerzas no podrás. Te has quedado solo y sin rumbo estás. Amigo mío, no te cierres, por favor. Hoy he traído para ti la solución. Jesucristo el camino, Él cambiará hoy tu destino. Si en tu corazón lo dejas habitar. Amigo mío, no te cierres, por favor. Hoy he traído para ti la solución. En Jesucristo el camino, Él cambiará hoy tu destino. Si en tu corazón lo dejas habitar. En la misma situación, pero es pasado y hoy todo cambió. Aquellas noches que en vicios malgasté, yo creía que todo estaba bien, pero un día le di mi corazón a aquel que en una cruz fue por amor. Todo lo transformó, mi vida restauró. Tengo esposa, tengo hijos, feliz yo soy. Amigo mío, no te cierres, por favor. Hoy he traído para ti la solución. En Jesucristo el camino, Él cambiará hoy tu destino. Si en tu corazón lo dejas habitar. Amigo mío, no te cierres, por favor. Hoy he traído para ti la solución. En Jesucristo el camino, Él cambiará hoy tu destino. Si en tu corazón lo dejas habitar. Muy bien, seguimos aquí en Gente de Reino a través de la pantalla de Orión TV. ¿Qué decir? Estamos más que felices y contentos de esta hermosa entrevista que hemos tenido desde España con el pastor Enrique Montenegro, que trajo una claridad, una luz a todo el tiempo que estamos viviendo y a lo que se va a venir también, que va a ser algo glorioso. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero saludar a Javier Ferragú. Excelente entrevista. Doy gracias al Señor Jesucristo por no estar tan lejos de todo lo que este hermano hablaba. Bendiciones, Cristian. Saludamos entonces al evangelista Javier Ferragú. Saludamos a mi sobrino Joel, a Coca, doña Coca, ahí en el barrio de Docsud, Avellaneda. Toda la familia mirando, así que saludamos a toda la gente linda de Buenos Aires. Saludamos a Gustavo Paz, desde Córdoba capital, a todos los cordobeses que están enganchados a través de Orión TV. Les mandamos un fuerte abrazo también a ellos. A Ricardo Bogado, desde Buenos Aires también, junto a su esposa Gabriela, toda la familia, le mandamos un gran saludo. Saludamos a la familia Tapia, también que desde Buenos Aires nos está mirando a través de la pantalla de Orión TV. Saludamos a Eliseo, también aquí desde la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Alexi, la acordeonista de La Diferencia, nos está mirando también, me dice abrazo, Cristian. Un fuerte abrazo para vos, Alexi, también, y a toda tu familia, y a todos. Creo que no me estoy mirando de nadie, o sí, a ver,
David me mandó, perdón. Sí, David me mandó, me está dando saludos. El pastor Alejandro Pucheta, saludos al pastor Enrique, lo bendecimos, somos amigos con Daniel Montenegro, su sobrino. Hermosa palabra, amén, y una revelación tremenda, dice nuestro querido amigo y pastor Alejandro Pucheta, también que está enganchado en la pantalla de Orión TV, en este programa del Ministerio Apostólico Gente de Reino. Que antes de despedirnos, queremos invitarte para este sábado a partir de las 18:30 horas, compartiremos una reunión para toda la familia en nuestro auditorio de calle Santa María de Oro 1459, a una cuadra del hospital de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, entre Bombero Voluntario y Urquiza. Usted va a encontrar el auditorio del Ministerio Apostólico Gente de Reino, donde hoy se abrió las puertas, como cada jueves, de 15 a 17 horas, donde se entrega ropa, calzados, y muchísima gente nuevamente se hizo cita al auditorio, así que bendecimos a toda esa gente linda que también se le invitó a las reuniones, se le dio un tratado, se le predica, oramos a aquellos que necesitan oración, así que esto es una excusa, una puerta que abrimos para poder bendecirle a la gente, pero que la gente también se lleve una palabra del Señor. Así que te esperamos este próximo sábado, 18:30 horas, Santa María de Oro 1459, con todo el protocolo que tenemos que tener, como en cada reunión, lo estamos haciendo al pie de la letra. Usted puede acercarse entonces el día sábado. Y el domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 18 horas. 10 de la mañana, 18 horas en Santa María de Oro, 1459 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Vamos a estar esperándote para conocerte, para soltarte una palabra de reino y también poder orar por tu vida. Desde ya agradecemos a Dios por este espacio, por este programa. Gracias a David Álvarez, que está ahí en la puesta en escena, con todos los controles a full, trabajando para que este programa salga excelente, como cada programa. Estamos en vivo aquí a través de la pantalla de Orión TV. Bendecimos tu vida, gracias por estar con nosotros, pero no te vayas, Orión TV sigue en vivo para bendecir tu vida. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Cuando llegaste tú se fue el temor, vinieron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y un ramo de esperanza de que todo iba mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de este es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerza para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad.